Estamos en el horario del curso de Cultura Guatemalteca y vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 2. Para esta guía vamos a estar hablando de la pluriculturalidad que posee Guatemala. Referente a este tema vamos a hablar de la etnicidad, vamos a hablar de la lengua o idiomas y las etnias. Vamos a hablar de la cultura y la etnicidad y también vamos a hablar de las clases sociales referente al tema de la etnicidad. Entonces empezamos con nuestro primer tema. ¿Qué es la etnicidad en Guatemala? Como bien saben, en Guatemala, según la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley establece que se reconocen 4 culturas. Tal es el caso de la cultura xinca, garífuna, mestizos o ladinos y el área maya. Referente al área maya, hablamos de que existen 22 grupos étnicos en el territorio nacional. Algunos de ellos, algunos rasgos y manifestaciones culturales han ido desapareciendo por el incremento de las sociedades, de la demografía, el incremento demográfico, la transculturación, entre otros factores, pues han hecho que se vayan olvidando o se dé la pérdida de ciertas manifestaciones culturales. Sin embargo, pues vamos a hablar algo referente a lo que es la etnicidad y cómo influye de una u otra manera dentro de lo que es la identidad cultural. Voy a ampliar aquí un poquito más para que puedan tenerlo más claro y dice... Así como hay, autores que equiparan lengua con cultura y ello obliga a analizar y comprender las diferencias y relaciones entre lo lingüístico y lo cultural, otros autores asimilan grupos étnicos con lengua. En primer lugar, vamos a partir diciendo que la lengua, en otras palabras, es el idioma, es lengua o idioma. El concepto correcto sería idioma. Entonces acá también vamos a ir modificando algunas palabras para poderles dar mejor sentido. Entonces, la lengua responde a el idioma y dice que algunos autores dicen que el idioma es igual que decir cultura. Y algunos otros dicen que al hablar del aspecto étnico se está refiriendo al aspecto cultural. Y de igual manera, al hablar del aspecto idioma, también se refiere al aspecto cultural, porque dice, así como hay autores que equiparan lengua con cultura y ello obliga a analizar y comprender las diferencias y relaciones entre lo lingüístico y lo cultural, otros autores asimilan grupo étnico con lengua o con cultura y otros componentes de la sociedad, de las sociedades humanas, tales como las clases sociales o las razas. En el curso de antropología hablábamos anteriormente de que hay algunos términos que ya están errados, ¿verdad? Ya les mencioné el primero, que es lengua. Hoy en día les decimos idiomas. En Guatemala existen 22 idiomas maternos. Y si queremos hablar respecto a razas, nosotros no podemos utilizar el término raza. El término raza es para hacer la clasificación en cuanto a características físicas, pero se refiere más a animales. En este caso vamos a hablar de etnias. Entonces dice... Ello obliga también a analizar y comprender las diferencias y relaciones entre lo étnico, las lenguas, las culturas, las clases sociales y las razas. Los anteriores componentes de la realidad sociocultural guardan estrechas relaciones entre sí, probablemente por eso se les confunda. Por su parte, la etnicidad, aquí vemos, es una cualidad compleja de la vida social que puede analizarse desde diferentes perspectivas. Se han formulado definiciones y se han realizado análisis históricos, jurídicos, políticos, económicos, sociológicos, psicológicos, filosóficos y morales de la etnicidad. Entonces, vamos a comprender lo siguiente. Cuando estamos hablando de la etnicidad, estamos hablando de la diversidad en cuanto a etnias que hay en cada una de las zonas, de las regiones o áreas geográficas a las cuales pretendamos analizar. Algo muy importante es que respecto a la etnicidad, es que esta permite entonces una vida social, es decir, que, por ejemplo, acá en Chimaltenango, pues todos sabemos, Chimaltenango departamento, vamos a hablar que encontramos personas oriundas de diferentes
lugares, es decir, que hay personas pertenecientes al área maya, como los cachiqueles, quiché, de repente hay algunos mam, hay mestizos. Entonces, esa diversidad étnica que posee Chimaltenango favorece también a la vida social, a la activación o se ve reflejada a través de la vida social. Los aspectos que vamos a ver dentro de lo que es la etnicidad, pues vamos a ver muchos aspectos históricos, vamos a ver algunos elementos culturales que identifican a una y otra cultura. Estos son algunos puntos muy importantes que nosotros debemos tomar en cuenta respecto a lo que es la etnicidad. Ahora, vea, pues dice, por su parte, la etnicidad es una cualidad, vea, compleja de la vida social que puede analizarse desde diferentes perspectivas, es decir, que hay diferentes puntos de vista respecto a qué es la etnicidad y cómo de una u otra manera va a influir la etnicidad en el ámbito cultural. Dice, se han formulado definiciones y se han realizado análisis históricos, jurídicos, políticos, económicos, sociológicos, psicológicos, filosóficos y morales de la etnicidad. Entonces vamos a comprender un poquito más entonces qué es la etnicidad. Dice que es una diversidad. Ahora vamos a ver. La lengua ya dije que es interpretado como el idioma. Entonces vamos a decir el idioma y la etnicidad. Y dice, algunos autores que se proponen describir las características étnicas de Guatemala recurren a la equiparación de la lengua con lo étnico. Un grupo étnico es la población que habla un mismo idioma. Ahí está el punto clave. Cuando nosotros hablamos de la lengua o el idioma y la etnicidad, estamos hablando de esa forma de expresión que es conocida como el habla, que conlleva una serie de caracteres o lineamientos en cuanto a su estructura gramatical, que entonces aquí ya hablaríamos de normas, pero que identifican a un solo idioma o lengua. Entonces, en este caso, estamos hablando de que las características étnicas, dentro de las características étnicas, perdón, influye mucho lo que es la etnicidad. Y dice, algunos autores que se proponen describir las características étnicas de Guatemala recurren a la equiparación de la lengua con lo étnico. Un grupo étnico es la población que habla un mismo idioma. Ahí está más claro, no puede estar. Tomen nota. Un grupo étnico es la población que habla un mismo idioma. Bajo esta lógica, si en Guatemala hay 24 idiomas, hay por lo tanto 24 grupos étnicos. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Mire pues, la ley dice que son 4 culturas: garífuna, xinca, mestizos, oladinos y el área maya. La cultura garífuna tiene su idioma, la cultura xinca tiene su idioma, la cultura mestiza o ladina tiene su idioma, que es el español. Y la cultura maya tiene 22 grupos étnicos y cada grupo étnico tiene un idioma. Si usted suma 22 más los 3 que están extras, son 25. Acá nos está haciendo referente a un número 24. Habría que hacer un análisis, pero recordemos que hay diversos puntos de vista. Tratando de matizar la idea, algunos autores los llaman grupos étnico-lingüísticos. Este recurso tiene el atractivo de que parece satisfacer la necesidad de señalar límites concretos a las entidades étnicas y así definirlas de alguna manera. De hecho, si usted lee la Constitución Política de la República de Guatemala, le va a hablar o le va a dar a conocer que también en Guatemala está autorizada la diversidad de idiomas. Por lo tanto, aquí vemos la relación que hay entre lo étnico-lingüístico e incluso vamos a ver en la siguiente clase un mapa de los idiomas en Guatemala. Algunos de los idiomas están en peligro de extinción, tal es el caso del idioma mam, está desapareciendo, no solo el idioma, sino la cultura mam está desapareciendo, puesto que las generaciones actuales no se interesan por fomentar o difundir algunos elementos
de la cultura y eso es algo muy importante, ¿verdad? Ustedes es algo que nosotros debemos considerar también, debemos tomar en cuenta, ¿verdad? La importancia que conlleva el dar a conocer los rasgos y características que nos den identidad cultural. Son muchas las causas del por qué se están perdiendo las manifestaciones culturales. En algunos casos por temas de racismo y discriminación pueden ser algunos factores. En otros casos no incide tanto el factor de racismo y discriminación, sino más bien influye el tema de que los jóvenes hoy en día, pues obviamente por tema de moda, por tema de que quieren cambiar su identidad, se da el fenómeno de transculturación. Y esto de una u otra manera influye a la pérdida. Cuando yo digo pérdida, pues van a haber muchos factores, pero esto influye a que algunos rasgos culturales pues vayan desapareciendo, ¿verdad? Entonces, son algunos aspectos que tenemos que tomar en cuenta respecto a lo que es el aspecto etnolingüístico. Y así, pues podemos poner como ejemplo, ¿verdad? Yo creo que ustedes mejor que nadie lo sabrán. Bueno, algunos de los que están conectados dominan más de algún idioma materno. Sin embargo, pues en su mayoría es papá o mamá quien habla el idioma. Ya en nuestras generaciones actuales, pues ya no es tan común, podríamos decir, el que nosotros dominemos un idioma materno. Entonces, son otras de las cualidades o características que nosotros podemos observar. En su mayoría, alguien dijo en una ocasión, recuerdo, que si bien es cierto, no hablaba el idioma materno, pero que sí entendía. Entonces, a veces es un poquito extraño, ¿verdad? Ustedes, porque también recordemos que los idiomas se van desarrollando dependiendo el seno familiar, es decir, entre más se habla el idioma, más se va aprendiendo. En las áreas rurales de nuestro país es donde más se dominan los idiomas mayas. Entonces, vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ver un mapa en donde vamos a conocer la ubicación geográfica y el dominio de idiomas que hay en Guatemala. Y dice, los expertos han presentado una objeción a tal procedimiento que las poblaciones que hablan un mismo idioma en Guatemala en, no constituyen grupos en algún, voy a subir la página, en algún sentido sociológico aceptable. No son grupos primarios porque no son suficientemente pequeños para que todos los miembros interactúen entre sí, se conozcan personalmente y realicen actividades de mutuo acuerdo. Los que menos cantidad de hablantes tienen cuentan con cientos o miles de ellos y no son grupos secundarios porque los hablantes de los diferentes caseríos, aldeas y pueblos del mismo idioma no están conectados por ningún tipo de organización propia, aparte de las vinculaciones gubernamentales o de instituciones de origen europeo. No obstante, en algunos casos, como en el del Zipacapense y el Uspanteco, la población constituye una sola comunidad socialmente continua, con un pueblo y algunas aldeas y caseríos vinculados entre sí en el mismo municipio. ¿A qué se refiere esto? Miren, pues, hay otros estudios que se han hecho respecto al aspecto etnolingüístico y lo que ellos dicen es que a excepción de los que hablan el idioma zipacapense y uspanteco, ellos viven en un área geográfica común. Entonces a ellos sí se les puede hablar y puede definirse como grupos etnolingüísticos, porque no solo hablan el mismo idioma, sino que también están ubicados en las mismas áreas geográficas. A diferencia de los demás idiomas, como ustedes bien saben, en Guatemala, pues ya les expliqué el tema de los idiomas y por ejemplo, donde yo vivo en un municipio de Chimaltenango que es el Tejar y allí pues no nos identifica un grupo étnico, es decir, que las personas no conocen al Tejar porque ahí está la cultura chinca, un ejemplo. Entonces, lo que se ha dado en el Tejar es transculturación, las personas que viven en el Tejar son de diferentes lugares, vemos personas
mestizo, vemos personas que son pertenecientes a algún grupo indígena de diferentes índoles, ¿verdad? Entonces, no se le define como un grupo etnolingüístico porque hay de diferentes áreas geográficas y se hablan distintos idiomas. Ese es otro estudio u otra aportación que hacen estos analistas y dicen no pueden ser grupos etnolingüísticos porque para ellos es un grupo o se convierte en un grupo etnolingüístico cuando hablan el mismo idioma y viven en las mismas áreas geográficas. Eso es lo que nos está diciendo nuestro folleto. Y dice, pero aún en estos casos no pueden considerarse grupos secundarios. La sociología cuenta con términos tales como agregados, comunidades, poblaciones, que serían más apropiados para señalar la colectividad de la que se habla. Otra objeción presentada a este recurso se plantea en dos puntos. Primero, que la definición de lo étnico incluye una conciencia personal del individuo. Ahora bien, cuando habla de esa conciencia personal del individuo, se está refiriendo a la identidad que usted tiene de su cultura. Hay muchas personas que carecen de identidad cultural. Los factores son diversos, ya sea que porque les da pena, les da vergüenza, que porque, no sé, hay diferentes causas, ¿verdad? De que pues en algún momento han sido señalados por racismo y discriminación. Entonces las personas pues no se sienten cómodas o las personas pues dicen, no, mejor prefiero cambiar pues antes de ser señalado o antes de ser tratado de una manera errada. Perdón. Entonces, eh, son muy pocas las personas que poseen la identidad cultural. Realmente son muy pocas las personas con identidad cultural, puesto que, como ya les dije, regularmente esto se ve en las áreas rurales, no en el casco urbano, por diversas causas van modificando su identidad cultural. Entonces dice, estos estudiosos dicen que, bueno, para poder determinar grupos étnicos o determinar a lo étnico no solamente va a ser el área geográfica, los idiomas, sino también la identidad que tenga cada persona respecto a sus orígenes. Y sigue diciendo, pero socialmente compartida, de que él es A y no B, estando en un mismo espacio social con B o cerca de este, que este individuo interactúa con otros que también son A o se vincula con ellos y que participa con los individuos de A en ciertas disputas con los individuos de B acerca de derechos y obligaciones. Y segundo, el asunto de si 1 millón o medio millón de hablantes de un mismo idioma en Guatemala comparten una conciencia de esta forma. Es algo que debe establecerse en cada comunidad y no simplemente darlo. Voy a modificar aquí una vez más la página. Bueno, voy a minimizar acá para poderle dar seguimiento al contenido, perdonen. Aquí se saltó la página, perdón, sería esta. Y no simplemente darlo por hecho, dice. Suponiendo que por hablar, perdón, un mismo idioma, automáticamente se compone una conciencia étnica. Vean, incluso aquí pues van a haber muchos factores. Realmente, mire, pues el tema cultural es bastante extenso y son muchos factores los que pueden delimitar si o no la persona pertenece a algún grupo étnico. Ya vimos que si hablan el idioma, si se identifican con las manifestaciones, si viven en zonas o áreas geográficas y sobre todo si tienen identidad cultural, o sea, si cada individuo, cada persona tiene una propia identidad cultural. Y aquí está diciendo esto, ¿verdad? De que son muchos factores los que van a influir para saber si hay o no una conciencia étnica. Y dice, un sondeo realizado en 1994 por Palma Ramos
en comunidades rurales pobres de las regiones MAM, Quiché, Cachiquel, Sutujil, Chortí, Pocomán y en las áreas, marginales de la región metropolitana, mostró que durante dicho año en todas esas regiones había algunas personas que poseían y manifestaban en diferentes formas este tipo de conciencia étnica, pero que eran pocas, la gran mayoría de hablantes o no tenía esa conciencia particular o no le daba importancia en sus expresiones y manifestaciones, de modo que el idioma común no despierta ni inculca automáticamente un determinado tipo de conciencia étnica. Sin perjuicio de ello, el idioma común es frecuentemente un requisito, de hecho, para ingresar a las organizaciones que promueven cierta identidad étnica y para participar en las actividades de promoción. En algunos casos, el idioma puede ser el símbolo principal a través del cual se representa o se expresa una identidad étnica frente a las identidades. Vea, a veces no es tanto que digamos, bueno, yo soy de tal etnia o me identifico con tal cultura, simplemente pues porque como les decía, nuestro seno familiar o nuestro entorno pues nos lleva a aprenderlo ya sea por obligación o porque obviamente no hay de otra, ¿verdad? Entonces, no es tanto que el individuo tenga identidad, sino que realmente pues es su entorno el que le ha hecho crecer porque muchas veces, aunque hable el idioma, no se siente parte de. Entonces, eso es lo que está diciendo. Otro hallazgo del mismo sondeo fue que las personas que manifestaban este tipo de conciencia ética estaban vinculadas a organizaciones entre cuyos propósitos o cuenta precisamente el de promoverla. Y hay personas, aquí vemos todo lo contrario, de que hay personas que sí, definitivamente, pues sí se van a identificar, sí se van a sentir parte van a saber cuáles son sus orígenes, van a tener claro, ¿verdad?, hacia lo que es la cultura, cuáles son todos aquellos valores y manifestaciones que deben preservar, que deben cuidar, que deben practicar y que deben promover también para que se pueda dar lo que es la identidad o lo que es el etnicismo lingüístico, el aspecto etnolingüístico. Entonces, solo hemos hablado del aspecto etnolingüístico. Solo ojo aquí, por favor, disculpen el error. Miren, pues la página número 1 es acá, empieza acá en la numeración 266. Y aquí empezamos a hablar del primer aspecto, que es el aspecto etnolingüístico, es decir, el idioma y las etnias. Ya hablamos que lengua es un idioma, vamos a utilizar el término etnia idioma, para efectos de este curso. Entonces, empezamos acá con el tema respecto al idioma, etnicidad, y si se da cuenta, aquí tenemos la página número 66, pero aquí tuve un pequeño error, disculpas del caso, nos tiramos a la 68. Sin embargo, acá usted puede ver que está la página 67. Entonces, solo es de llegar a la 67 y luego que terminemos acá, vamos a subir una vez más a la 68. Muy bien. Entonces, el aspecto etnolingüístico, es decir, la etnia con su idioma, va a depender mucho del aspecto geográfico, de la identidad cultural que sienta el individuo, va a depender de las prácticas constantes, va a depender de las organizaciones que promuevan esa misma identidad, va a depender de la población misma y no se puede definir a un grupo etnolingüístico, no se puede definir si en una zona o localidad pues hay personas que hablan diversos idiomas, no podemos decir que ese sea un grupo etnolingüístico. Entonces son algunos factores que podemos considerar respecto a lo que es la lengua o idioma y las etnias. Hay otro aspecto y dice la cultura y la etnicidad. ¿A qué se refiere? Ahora, ya hablamos que van a existir diferentes idiomas o lenguas y esto va a dar paso entonces a la diversidad cultural. Pero ahora vamos a ver que según las etnias, las manifestaciones o expresiones van a ser
diversas de igual manera, así como hay diversidad de idiomas, pues también van a surgir una serie de prácticas o de elementos que van a identificar a las distintas culturas. Y entonces vamos a hablar de la cultura y la etnicidad. ¿A qué se refiere con este tema? Entonces nuestro material nos dice, algunos autores interesados en describir la situación étnica de Guatemala llaman grupo étnico, vea, al conglomerado social que comparte una cultura. Este recurso carece del atractivo del primero, que parecía resolver en forma muy precisa y concreta el asunto de cuántos y cuáles son los grupos étnicos del país, al equipararlos a regiones lingüísticas, pues las fronteras culturales son mucho menos aparentes y precisas que las fronteras lingüísticas. Además, es vulnerable a las dos objeciones anteriores. De nuevo, el uso del término, grupo, resulta inadmisible para las cantidades de personas que comparten cualquiera de las culturas enumeradas, mientras la etnicidad es una conciencia particular y explícita acerca de nosotros, ellos y ciertos derechos en disputa. La cultura tiene muchos elementos inconscientes o de conciencia implícita, de modo que no son equivalentes. Se trata de asuntos reales y estrechamente relacionados, pero de diferente naturaleza. Regresemos al tema, la cultura y la etnicidad. Va a existir diversidad cultural porque hay diversidad de idiomas, pero el hecho de que haya diversidad en cuanto a los idiomas, hablaba anteriormente de que habían 24 idiomas, nos decía este material, hablaba de 24 idiomas. El hecho de que hayan 24 idiomas no quiere decir que hayan 24 grupos étnicos. Ya les expliqué. Según un estudio, aquí vemos 24, pero según un estudio nos refleja lo siguiente. El estudio nos dice que hay en Guatemala garífunas, chincas, mestizos o ladinos. Es un mismo grupo, mestizos o ladinos y el área maya. Si usted cuenta, son 4 culturas. ¿Por qué las agrupa así? No las está agrupando por idiomas, las está agrupando por culturas, es decir, por la diversidad y las manifestaciones o las prácticas que estos llevan a cabo. Entonces, vamos a entender que la cultura no tiene nada que ver con la diversidad de idiomas que posee cada uno de las zonas, regiones o países. Recuerde que este tema es bastante amplio. Este material es la guía de estudio número 2 y usted va a tener acceso a este material. Y pues estamos hablando de un tema referente a lo que es el aspecto etnolingüístico y el aspecto cultural. Aquí podríamos decir etnocultural, porque son etnias y cultura. ¿Será que a número de idiomas van a haber número de culturas? Hay diferentes posturas respecto a estos aspectos, pero nos vamos a estar quedando hasta acá por el momento. Así que recuerda, estamos viendo la primera parte de la guía de estudio número 2 del curso de cultura guatemalteca.